El tema lo hemos titulado Si nos humillamos, Dios nos restaura. En esta serie, Humillados ante Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cuando usted y yo nos humillamos, estamos bendecidos por todos lados. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene humillarnos, dile. Yo hablaba la semana pasada y decía, ¿cuántas veces nos han pasado cosas negativas, han pasado cosas difíciles sobre nuestras vidas y le echamos la culpa a Dios? Inclusive le aplicamos una para tratar de castigarlo, ¿no? Y le decimos, mira Señor, ¿sabes cómo la broma? Ahora yo voy a hacer lo que mejor a mí me parece. No te voy a obedecer, no voy a hacerte fiel, no voy más para la iglesia, porque te voy a castigar por no haber cumplido lo que yo quería, o mi deseo. Nos decía a José, a Godoy, amén, que fue enviado para la ciudad de Coro para establecer la obra de Dios en ese lugar. Me decía, había un muchacho allá que estaba conmigo comprometido y estaba trabajando y estaba dándole con todo, y llegó un momento que Dios que se metió como 2-3 días de ayuno para que Dios le proveyera como $100, una cosa así, 120, algo así era. Y como Dios no se lo proveyó, entonces le mandó un mensaje, le dijo que no lo fastidiara más, que no lo molestara más, que no siguiera más cristiano, porque Dios no le proveyó la plata que necesitaba. Él quiso castigar a Dios. Con su actitud él quiso castigar a Dios y decir, ¿sabes cómo es la cosa, Señor? Ahora no voy más para la iglesia, ahora no me congrego más porque no me diste los 100 o $120 que necesitaba. En la Biblia encontramos varios personajes que pasaron por momentos difíciles, momentos adversos. Y uno de ellos fue Jeremías, que acusó a Dios por todas las cosas que estaba pasando, por lo que estaba viviendo, por lo que estaba sintiendo en ese momento, donde se sentía enojado, herido, asustado. Y realmente hubo situaciones muy duras sobre su vida. Pero Jeremías se olvidó de lo que Dios le había llamado, o mejor dicho, para qué Dios lo había llamado y cuál era el propósito divino. Lo primero que dijimos, que fue lo que Dios le dijo a Jeremías cuando estaba pasando los momentos difíciles, es que debemos de convertirnos de verdad. Dile a la persona que tiene cerca, dile, te tienes que convertir de verdad, dile. Y ahí Jeremías 15:19 dice, por lo tanto, sí dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresecara lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios le dice en el capítulo 15, en el versículo 19, que Jeremías tenía que convertirse, tenía que arreglar su vida, tenía que hacer las cosas a la manera de Dios. Pero me llama la atención que lo segundo que dije es que Dios no hace un llamamiento. Dile a la persona que tiene cerca, dile, Dios te llamó. Dios te llamó. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. O sea, en el capítulo 1 Dios llama a Jeremías y le dice, hey, yo te escogí antes de que te formases. Ya yo tengo un plan y un propósito para tu vida. Y 15 capítulos después, entonces Dios le dice a Jeremías, tú me estabas sirviendo, me estabas obedeciendo, pero ahora tienes que convertirte. Y pareciera que fuera algo incoherente, pareciera que fuera más bien las cosas al revés. Primero la gente se convierte y después le sirve al Señor, ¿verdad que sí? Jeremías ya estaba convertido, o por lo menos en ese momento estaba haciendo la voluntad del Señor. Empezó a servirle, pero 15 capítulos después Dios le dice, lo primero que tienes que hacer es convertirte. Y esto sucede cuando en el transcurrir de nuestra vida cristiana dejamos que el enemigo saque provecho. Empezamos a jugar con el pecado, empezamos a deleitarnos con el pecado, y eso hace que nos desviemos del propósito divino. Dile a la persona que tiene cerca, dile que el Señor te ayude para que no te desvíe, dile. Vamos, dígalo, que está adelante, que está atrás, dígaselo a alguien. Aló. Porque Jeremías, Dios lo llama, Dios le dice, yo te he levantado como un profeta a las naciones. Y Jeremías empezó a ejercer el ministerio de lo que Dios le dio que hiciera. Pero 15 capítulos después, le dice, tienes que convertirte, tienes que arreglar algunas cosas.
La misión de Jeremías fue llevar al pueblo judío al arrepentimiento. Un pueblo corrompido, un pueblo que desobedeció al Señor, un pueblo que se burlaba de Jeremías cuando Jeremías le predicaba. Así que Jeremías yo creo que está viviendo en los tiempos nuestros ahora, ¿verdad que sí? Que a veces uno le habla a la gente del Evangelio y la gente se burla, se ríe, se mofa, y tratando de ofender o de criticar o de juzgar a los cristianos. Y Jeremías llegó un momento en su vida donde se sintió solo, triste, dolorido, cansado, herido, quebrantado. Y sí, hay momentos en nuestras vidas que las cosas no funcionan, que las cosas no van como esperamos, que las cosas, las bendiciones no llegan, que la respuesta de Dios no las vemos. Y hay momentos difíciles donde de repente la enfermedad toca nuestro cuerpo y entonces empezamos esa batalla o esa lucha. Hay momentos donde son adversos, pero escúchame, el Señor nos dice, como le dijo a Jeremías, yo voy a estar contigo. Amén. Número 3, que dije la semana pasada, no nos dejemos llevar por los sentimientos. Encontramos este texto en Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 10. Donde Jeremías empieza a decir un poco de barbaridades, cosas que estaban en su corazón. Y él dijo cosas como esto: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he escarnecido y cada cual se burla de mí. O sea, cada vez que yo hablo a predicar a la gente se burla. Por cuantas veces habló, doy voces de grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, el temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Jeremías estaba pasando por una crisis emocional, por una situación tan difícil que sentía que no podía seguir caminando, que no podía seguir avanzando. En otras palabras, está diciendo, Señor, tú me llamaste al ministerio, yo pensé que iba a estar bendecido, prosperado en mi historia, iba a tener bastante plata y no iba a tener ningún tipo de problema. Como decía la semana pasada, decía, no vendieron, o algunos venden un evangelio barato. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Uno barato y uno caro? Bueno, el evangelio barato es ese que te dice que tú llegas al evangelio y no vas a tener ningún problema, vas a vivir como en Disney World, puras fantasías de ayer y hoy. ¿Cómo qué? Merlo. Fantasías de ayer y hoy. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que vamos a pasar por momentos difíciles. De hecho, el mismo Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jeremías empezó a decir lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, hoy tal vez estás pasando por un momento difícil. Dile, pero confía en el Señor. Dile, el Señor puede hacer milagro. ¿Cuántos dicen amén? El texto que aparece en hebreo allí, para seducir, es la misma palabra que se usa para violación de una mujer. O sea, Jeremías lo que se sentía era abusado, violado. Diciendo, me llamaste para ser ministro tuyo, me llamaste para cumplir tu propósito. Y todo lo que yo he hecho, porque tú me has dicho que lo haga. Todo lo que he dicho, porque tú me has dicho que lo diga. Y me ha ido mal. El profeta quería abandonar. Como lo decía, recordaba la semana pasada, los días hace como unos 2 meses atrás, casi 3. Tristemente vemos personas que abandonan el ministerio. Conocí un caso de un pastor amigo, más de 30 años de ministerio, abandonó el ministerio por su esposa. Y yo digo, qué mal
Qué mal negocio, socio, como dijo aquel. Lo conozco de más de 30 años también. Y no cabe en mi cabeza cómo es posible que deje el ministerio por otra persona. Dejen de hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y como lo decía también la semana pasada, cuando salgo al ministerio por primera vez, mi cónyuge tiene que estar conmigo para ese apoyo. Pero después que yo esté en el ministerio, y aún así no quieren hacer el trabajo, así tenga que hacerlo solo, yo lo haré. Es triste cómo una persona deja de obedecer a Dios por un familiar. ¿Me estás escuchando? Es triste eso. Es triste que la gente deje el ministerio por un familiar, que deje el llamado de Dios por un familiar. Jeremías llegó a tal nivel que empezó a maldecir a Dios. Número 4 que dije en la semana pasada: no maldigamos nuestras vidas. Jeremías 20, de 14 al 18 dice: maldito el día en que nací y el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciendo alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía: ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazó para siempre. ¿Para qué salir del vientre? ¿Para qué? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gasten en afrenta, en pelea, en discusiones o en huyendo para que no me agarren. Dile a la persona que tiene cerca, dile: Jeremías sí se la vio feo, dile. Y tú te quejas por lo que estás viviendo, dile. ¡Aló! Oye, pastores, que estoy pasando por esto. Ay, pastores, que estoy pasando por lo otro. Ay, pastores, que estoy pasando por este conflicto. Ay, pastores, que estoy pasando por esta necesidad. Ay, pastores, que estoy pasando. Ey, pero Jeremías ese sí se la estaba viendo feo. Pero no cometamos el error que hizo Jeremías de maldecirse a sí mismo. Maldito sea el día en que nací. Wow. Dios le había prometido a Jeremías que lo iba a ayudar. Dios le había dicho a Jeremías: cuando yo te llamé te di una promesa. Mira, por eso usted y yo no podemos olvidar de las promesas del Señor. Aló. Por eso usted y yo no podemos descuidar la palabra que Dios nos da. Y yo recuerdo cada una de esas palabras que el Señor me ha dado directamente a mí o a través de otra persona. Y la ha atesorado en mi corazón. Y cuando vienen los momentos difíciles, digo: Señor, aun cuando esté pasando por estos momentos duros y adversos, yo creo en tu promesa, yo creo en tu palabra, yo creo en tu verdad. Y yo sé que tu bendición está sobre mi vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Jeremías capítulo 1, versículo 19, el Señor ya le había dicho a Jeremías: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: van a pelear contra mí, pero no me vencerán. Vamos, levanta tus manos al cielo y diga conmigo: no me vencerán, porque Jehová de los ejércitos está conmigo para librarme. Dile a la persona que tiene cerca, dile: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aló. Jeremías ya se había olvidado de esa promesa 15 capítulos antes que Dios le había dado cuando lo llamó. Sí, vamos a tener momentos difíciles,
pero el Señor ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Escúcheme esto. Y usted podrá decir, o algunos teólogos amigos que me siguen por las redes sociales me dicen, pero bueno, pero es una palabra fue específica para Jeremías. Sí, es verdad. Pero también allá en Mateo 28, 19, 20, el Señor nos dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Aló. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, el Señor ha prometido estar contigo, dile. El Señor ha prometido estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora sí voy a empezar a predicar. Número 5. No somos los únicos que pasamos por momentos difíciles. Le leo el texto que le comenté hace un momento y la semana pasada también. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33, pero te voy a leer la parte B del versículo, que dice, en el mundo tendréis aflicción. Pregunto yo, ¿qué es aflicción? ¿Qué es aflicción? Problema, conflicto, dificultades, momentos difíciles, momentos adversos. De hecho, cuando la persona le ve a uno, mira, oye, ¿qué te pasa? Una cara de afligido. ¿Cómo es la cara? Lo que otros dicen los achicopalados, ¿no? Bueno, los mexicanos, ¿no? ¿Qué dicen así? Achicopalado. El mismo Jesús nos dice, hey, en el mundo tendrás aflicción. Pasarás por momentos adversos, por momentos difíciles, pasarás por momentos duros. En el mundo pasarás por momentos duros. Pero después dice, pero confía, yo he vencido el mundo. En otras palabras, si en el mundo, en el sistema de valores en el cual vivimos, en este mundo terrenal, humano, físico, estamos pasando por momentos de aflicción, el Señor venció el mundo, o sea, el Señor ha vencido la aflicción. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que la aflicción que usted y yo estamos pasando, el Señor ya la conquistó, ya la venció. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué significa eso? Que el problema que usted y yo podamos estar pasando ahora, el Señor ya tiene la solución, ya tiene la respuesta, ya tiene la bendición. ¡Aló! Jamás que a la persona que tienes a tu lado, dile, aprende esta palabra. El Señor venció la dificultad, el Señor venció la aflicción, el Señor venció la enfermedad. ¿Cuál es el problema que estás viviendo hoy? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna escasez? ¿Algún momento difícil en el hogar, en la familia, en el matrimonio? ¡Ey! El Señor te dice, yo conquisté eso, yo lo vencí, yo tengo la solución para eso. Amén, amén. Pero muchos otros hombres, aparte de Jeremías, también experimentaron y atravesaron por quebrantamientos. Entre ellos hemos conocido algunos como David, el rey Nabucodonosor y hasta el propio Jesucristo. Pasó por momentos adversos. Porque yo pienso que hubiese sido mejor que Jesucristo no hubiese muerto en la cruz de Calvario, ¿verdad que sí? O por lo menos que se le hubiese muerto en la cruz de Calvario de un tiro, una broma y una ¡pah! Y se murió. Y no haber sufrido todo lo que sufrió. Después de haberlo lacerado, arrancado el cuero, después de haberle clavado una lanza por un costado, después de haberlo clavado en la cruz, sus manos, en sus pies. Hubiese sido mejor un accidente de tránsito, ¿verdad que sí? O en el avión donde estuviera viajando Jesús, se cayó y ¡pum!, explotó y se murió. Hubiese sido más fácil que haber sufrido todo lo que sufrió. Pero escúcheme, el plan de Dios siempre es el mejor. Amén. Aun cuando nos toque sufrir alguna parte. Aun cuando nos toca padecer alguna parte. Aun cuando a veces, en algún momento, la cosa se pone un poquito dura. Pero yo no sé usted, ¿sabe qué día es hoy?
Primero de diciembre. Y yo creo que este es el mejor diciembre de nuestras vidas. Si usted le cree, aplaude la gloria al Señor en esta tarde, esta noche. ¡Aleluya! Diga conmigo, el mejor diciembre de mi vida. Uno una vez me preguntó, me dijo, pastor, pero usted todos los años dice que es el mejor diciembre. Y yo, claro, porque el que viene siempre es mejor. Amén. No sé usted, pero yo creo eso. El plan de Dios siempre ha sido que vivamos para Él, en una vida de santidad, de honor, de honra, que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su palabra, que clamemos y acudamos a Él, que esperemos en Él para todo, la respuesta de Él, lo que Él quiere. Pero es la desobediencia y el querer hacer las cosas a nuestra manera lo que acarrea consecuencias graves y perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dile a la persona que tiene cerca, dile, por tu desobediencia que no conquista las bendiciones, dile. Aprovecho ahorita de señalarlo, después pecado. Dile, por tu desobediencia, dile. Y cuando usted y yo desobedecemos, entonces pensamos experimentar dolor, quebrantamiento, desilusión, herida y vergüenza en toda nuestra vida. ¿Por qué? Se lo explico de esta manera, préstame atención. Desobedecemos, decidimos hacer las cosas mal, entonces cuando las cosas van mal, entonces le echamos la culpa a Dios. Pero como sabemos que la culpa no es de Dios sino nuestra, entonces dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos porque es que me está yendo mal. Y la gente se va a dar cuenta que por causa de mi pecado me está yendo mal. Es cuando no guardamos su palabra y nuestro corazón, ni nuestro corazón, pues el corazón se hiere y el espíritu se entristece. Todos nosotros hemos pasado por allí, donde hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera y después tenemos malas consecuencias. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que obedecer, dile, para que nos vaya bien. Y todo esto comenzó desde Adán y Eva. Sí, algunos hombres le echarán la culpa a Eva, que fue por la culpa de la mujer, ¿verdad que sí? Por la culpa de la mujer, ¿verdad? Porque desde allí Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, el mandato divino. Y hubo un rompimiento, un alejamiento y una separación entre Dios y la humanidad. Yo a veces me pongo a especular un poquito, y como algunos dicen por ahí, algunos teólogos amigos dicen, te gusta gustarle las 5 patas al gato. Pero empiezo a hacerme algunas preguntas. ¿Qué hubiese pasado si Adán no hubiese comido del mango o enlazado con leche? O no, injertado con piña. Que se comieron. Porque yo creo que fue un mango. Eso que fue una manzana, no me lo creo. Yo creo que fue un mango. O bueno, la fruta que haya sido. El cambur, el coco. ¿Qué hubiese pasado si Eva hubiese comido nada más y Adán no? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? De repente nosotros no hubiésemos quedado en el paraíso y la mujer se hubiese quedado afuera del paraíso. Claro, ahí tenemos un problema porque había quedado Adán solo, va a tener que ponerle a otra Eva, no sé. Pero dile a la persona que tiene a su lado, dile, no es por culpa de la mujer, dile, es por culpa de los dos, dile.
Porque sí, aun cuando yo creo que Dios hubiese hecho algo, si Adán no hubiese caído, pero todo el tiempo por estar obedeciendo a la mujer, de allá hasta acá todavía las mujeres siguen mandando y nosotros seguimos obedeciendo. Uy, unos amigos teólogos me van a... me van a acribillar por las redes sociales. ¿Cómo? Eso es muy profundo, otro día lo discutimos. Escúcheme. Me imagino que Adán y Eva también se sintieron solos después de haber pecado, vacíos, y ya no sentían la presencia de Dios. Al contrario, sintieron miedo, vergüenza y se escondieron de Dios. Cuando usted y yo desobedecemos al Señor, nos sentimos igual. Nos sentimos desnudos, nos sentimos con miedo, nos sentimos vacíos, solos. Sentimos que como que las cosas no van a funcionar. Y ellos perdieron el privilegio de estar en el huerto del Edén. Obtuvieron consecuencias y hasta fueron echados lejos. Y de allí, no te lo pierdas, es que usted y yo, hombre, tenemos que trabajar. Bueno, las mujeres también tienen que trabajar ahorita, pero primero éramos nosotros que teníamos que fajarnos, porque de ahí para acá teníamos que sudarnos la camiseta o la frente para poder comer. Así que antes teníamos era que gobernar nada más, mandar, mira, esto, allá para allá, a los animales, vamos a ponerle nombre, ese es el trabajo de Adán, nada más. Y éramos dueños de todo. Y la mujer, Dios le dijo, y ahora vas a parir con dolor. Más mujer, qué bendición que usted hubiese parido sin dolor. ¿Verdad que sí? Ya, ya, listo. Ay, salió bien esta linda bebé. Está linda. Listo, sin dolor. Pero a causa o como consecuencia del pecado, de la desobediencia, entonces tenemos que fajarnos ahora. Y la mujer pare con dolor. Y aparte de eso, estamos fuera del paraíso. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿cómo sería la vida en el paraíso? Solo tenemos una promesa, que en breve, cuando el Señor venga o partamos esta tierra, nos vamos al paraíso con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile, nos vamos a devolver para el paraíso, hermano. Amén. Ese pecado se transmitió a toda la raza humana, la desobediencia. La Biblia dice que en pecado fuimos concebidos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso parece por allá en Romano. Pero Dios tenía que restaurar la condición espiritual del hombre. Y Dios hizo un plan para poder restaurar su relación con toda la humanidad. Y ese plan se cumplió en la vida, muerte y resurrección del unigénito. Primero. Y después el primogénito. Hijo de Dios, Jesús. Para que nosotros, al aceptar ese sacrificio y a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pudiéramos entrar nuevamente a la relación con el Padre y tener la opción de entrar nuevamente al paraíso. No te pierdas esto, por favor. Cuando Adán y Eva pecan, ellos son separados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comulga con el pecado. Y las personas que viven el pecado, lamentablemente, están lejos de Dios. Al pecar fueron destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la presencia de Dios.
Cuando muere, vive, muere y resucita nuestro Señor Jesucristo, le aceptamos a Él, le aceptamos lo que Él hizo en la cruz de Calvario, el sacrificio que Él hizo. Él restaura a través de Él la relación con el Padre. Y nos da la opción para volver al paraíso. Bueno, Carlos vive cerca del paraíso. No, Carlos vive en el paraíso también. Pero ese no, hay otro paraíso mejor. Mira como dice Romanos capítulo 5. Versículos 17 al 19, dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por el pecado de Adán, todos estamos fregados, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Dile a la persona, explícaselo así con manzanita para que lo entienda, dile: a través de Adán, para que lo entiendan, todos somos malditos, dile. Pero a través de Jesucristo, dile, todos somos bendecidos. Somos benditos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia, en otra palabra, los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor, y creen y aceptan el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario, los que hagan eso, entonces reciben la abundancia de gracia. Amén. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, las maldiciones para todos los seres humanos, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿está leyendo conmigo? Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Aló. En otras palabras, cuando usted y yo o cualquier otro ser humano decide obedecer al Señor, decide recibirlo en su corazón como su Salvador y Señor de su vida, cree en el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario, nosotros a partir de ese momento empezamos a ser bendecidos con toda bendición por el sacrificio del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, para que lo entienda, para que usted me lo entienda así, tienes $1.000.000 ahí para que lo puedas agarrar y hay gente que no lo agarra. Bueno, vale más que $1.000.000. Amén. Aló. Vale más que todos los millones del mundo. Porque escúchame, ni con todas las riquezas. Estos días estaba viendo un programa ahí de los hombres más ricos del mundo. Y este hombre, que es uno de los más ricos del mundo, tiene, creo que son $35.000 millardos, una broma así. El tipo ese tiene más plata que varios países juntos. Pero todos esos millones y toda la riqueza del mundo no vale el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Amén. Así que ese sacrificio, cuando usted y yo lo aceptamos, estamos más que bendecidos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Escuche esto, iglesia. No te lo pierdas. Esta es una excelente y poderosa promesa para los que amamos a Cristo, para los que somos hijos de Dios, para los que aceptamos al Señor en nuestro corazón y decidimos que Él sea nuestro Salvador y nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro amo. ¿Sabes por qué? Porque podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre la amenaza de la muerte y los ataques de Satanás. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile: Satanás no puede contigo. Vamos, dígase. ¿Cómo es esto, pastor? Fácil. Si
Por Adán yo fui maldito porque él pecó y de ahí vino toda la maldición al mundo. Por Jesucristo yo soy justificado y tengo toda la bendición del universo. La bendición del Señor, la bendición del Dios Todopoderoso sobre mi vida por el hecho de aceptarlo a Él. ¿Está aquí conmigo? La vida eterna es nuestra ahora y para siempre. Es nuestra ahora y para siempre. Podemos vencer la tentación en el poder y la protección de Jesucristo. Podemos entender la herencia que tenemos. Porque sí, por Adán nuestra herencia era de maldición, de pobreza, de ruina, de dolor, de miseria. Sí. Pero como algunos teólogos lo pueden llamar el segundo Adán, Jesucristo, por medio de Él tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos, escúchame, bendición, tenemos sanidad, tenemos sobreabundancia. No me crees mucho, va que sí, vaya conmigo, Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17, porque dice que son muchas bendiciones, hermano. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, son muchas bendiciones. Son muchas bendiciones. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice así: y si hijos, ¿cuántos son hijos aquí en esta mañana? En esta noche. Levante la mano porque a mí no lo veo. ¿Cuántos son hijos? Amén. Ok. Amén. Te lo voy a decir en esta versión. Si tú eres hijo, también eres heredero. Ah, diga conmigo, soy heredero. Soy heredero. Dígalo de nuevo, soy heredero. Soy heredero. Ahora, ¿por qué eres heredero? Porque eres hijo. Amén. ¡Aló! Dile, dice, y si hijo, también herederos. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Diga conmigo, doble herencia, dile. Doble herencia. En otras palabras, le voy a poner el ejemplo de Yuleimar para que me lo entienda. El día que nosotros partamos de esta tierra, ella es heredera como hija. Pero ahorita, como Bernie todavía no se ha casado, nuestro hijo, si Dios se lo llega a llevar por alguna razón, entonces ella es la heredera. Entonces ella es doble heredera. Heredera por sus padres y heredera por su hermano. ¿Se entiende eso? Diga conmigo, doble herencia, dile. Dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Aló. Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, no te pierdas esto, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pequeño detalle, de repente insignificante, pero muy importante. La gente no le presta atención a este. Claro que a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿verdad que no? Claro que a ninguno de nosotros nos gusta pasar por alguna enfermedad, ¿verdad que no? Claro que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos robaran, que tuviéramos un accidente, que pasáramos por ninguna aflicción, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pero la Biblia dice que si nosotros padecemos juntamente con Él, ¿sabe cómo significa eso juntamente con Él? Padecemos por su causa, por servirle, por honrarle, por obedecerle a Él. Entonces, junto con Él seremos glorificados. Amén. ¿Aló? ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo, no te pierdas esto, cuando usted y yo pasamos por momentos adversos, pero porque le estamos sirviendo y orando a Dios, créame, hermano, que la bendición del Señor te alcanzará. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si juntamente con Él padece, juntamente con Él verá su gloria, verá su bendición, verá su provisión, verá, escúchame, lo imposible acontecer en su vida.
Pero no nos gusta sufrir. No nos gusta padecer. Claro, es normal. A ningún ser humano le gusta. De hecho, el mismo Jesús. Por eso cuando está en el monte allá en Getsemaní dice, Padre, Señor, no puede pasar esta copa. O sea, no puedes hacer más bien que esta cosa no sea igual. Aló. Pasa de mí esta copa, Señor. No quiero sufrirlo. Pero después dijo, Señor, pero hágase tu voluntad. Amén. Aló. Claro que a ninguno nos gusta sufrir. Pero te aseguro que si sufrimos por la causa de Cristo, mayor será la bendición que viene sobre nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Aplaude al Señor en esta noche. Aleluya. Dile a la persona que tiene cerca, dile, identifícate con Jesús, dile. Ey, cuando usted y yo nos identificamos con Él, tiene un precio. Junto con las grandes, junto con los momentos difíciles, también viene la grande riqueza que mencionas. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile si estás pasando por momentos adversos, dile prepárate para la bendición. Eso sí, ojalá que los momentos adversos que estás pasando es por servir a Cristo, por obedecerlo a Él y no por hacer tu voluntad. Amén, guayayay. Pablo habla aquí de los sufrimientos de los cristianos que enfrentan. ¿Qué clase de sufrimientos serán esos? Para los creyentes del primer siglo hubo consecuencias sociales y económicas, y muchos enfrentaron persecuciones y muerte. Nosotros también debemos pagar un precio para seguir a Jesús. En muchos lugares del mundo actualmente, los cristianos enfrentan presiones tan severas como las de los primeros seguidores de Cristo. Van y lo encarcelan, lo meten preso, lo castigan, lo golpean y algunos inclusive hasta los matan. Aun cuando hay países que sí toleran el cristianismo, inclusive lo alientan, como cristianos no debemos bajar la guardia, sino vivir como Cristo lo hizo, servir a otros, ceder sus derechos, resistir las presiones para no conformarse a este mundo, a este sistema de valor en el cual vivimos. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no te conformes a este mundo, dile. No te conformes a este mundo. Esto es una exigencia del Señor. Sí, vamos a pasar por momentos difíciles, sí. Claro que sí. Pero también veremos la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Amén. También veremos la provisión sobrenatural. Ayer hablábamos con una persona y orábamos por ello. Pastor, de verdad que es unos retos, una locura. Sin embargo, bueno, pastor, seguimos creyéndole al Señor. Yo quiero orar por ustedes. Y oramos por ello. Y una de las palabras que yo recuerdo que le decía, Señor, activa los milagros a causa de su fidelidad, a causa de su lealtad y su compromiso contigo, Señor. Activa los milagros. Y me mandaba unos mensajes, me dice, pastor, Dios empezó a hacer milagros, pero una broma loca. Dios empezó a abrir las puertas. Dios empezó a traer la provisión, la bendición sobrenatural. Y cosas que pensábamos que ya estaban perdidos o que iba a tardar mucho más, se solucionó así. Increíble, pastor. Y yo le decía, vale la pena ser fiel. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Nada de lo que suframos, de lo que padezcamos, de lo que pasemos, sin embargo, podrá compararse con el gran precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos. Amén. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no tiene comparación, dile. No hay comparación entre una cosa y la otra. Jamás. Porque lo que sufrió Jesús, lo que sufrió Jeremías, lo que estaba pasando, lo que pasó David, Nabucodonosor, que vamos a hablar un poquito más adelante, fueron momentos realmente adversos, realmente duros. Dile a la persona que tiene a todo, dile, de lo que estamos pasando tú y yo no se compara en nada en eso, dile. Pero hay gente que cuando no consigue los 100 o 120 dólares, entonces se va de la iglesia. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? O son ese tipo de personas que cuando Dios no la sana, lo restaura, le abre las puertas, lo que sea que está esperando, entonces dice, no voy más, no me congrego más, no voy más para la iglesia, no quiero saber nada más nada del Señor. El apóstol Pablo nos exhorta a mantenernos fundamentados y firmes en esa fe. Vaya conmigo por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23. Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, si en verdad te queda fundamentado, dile. Y firme. Ahora tú entiendes por qué a las personas a veces le va mal. Porque no se quedan fundados y no se quedan firmes en la fe. Se mueven de la esperanza del evangelio que habéis oído. Se mueven del conocimiento adquirido. Se mueven de la palabra del Señor. Porque ¿cómo en estos tiempos sale un loco nuevo hablando tonterías? ¿Cómo Dios le reveló la palabra? ¿O cómo Dios se lo dijo? ¿O cómo Dios le mostró? Usted y yo, para poder recibir las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas, necesitamos estar fundados y firmes en la fe. Necesitamos creer que el Señor hará milagros sobre nuestras vidas a pesar de. Necesitamos confiar y creer que el Señor es poderoso para restaurar y para bendecirnos, siempre y cuando usted y yo nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, en lo que el Señor nos ha mostrado. Porque uno de los, como yo lo decía el día lunes en la reunión, la Biblia habla de que a unos escogidos en los últimos tiempos serán engañados. No se está hablando de aquellas personas que están, pero no están. O sea, asisten a la iglesia, asisten a la célula, asisten a la congregación,
pero no están convertidos de verdad, o de repente no creen de verdad, simplemente son simpatizantes. No. Estoy hablando de aquellas personas que sí están completamente convertidos y que sí están realmente sirviendo al Señor. La Biblia dice que en los últimos tiempos algunos de ellos también serán confundidos. La Biblia dice en los últimos tiempos, aún los escogidos. Que el Señor nos ayude para mantenernos firmes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor nos ayude para mantenernos fundamentados en la palabra. Que el Señor nos ayude a no mover la esperanza del Evangelio que hemos escuchado, sino seguir confiando, creyendo en lo que el Señor nos ha dicho. La forma de ser libre del pecado es confiar que Cristo lo quite de en medio. Cuando usted y yo venimos con un corazón contrito y humillado, cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor, cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, entonces el Señor borra el pecado, lo quita, lo aparta. Pero para eso debemos permanecer fundados y firmes en la verdad del Evangelio, poniendo nuestra confianza solo en Jesús, para que perdone nuestros pecados, nos presente justo delante de Dios y nos dé el poder suficiente para vivir como Él quiere que lo hagamos. Y ya pasa algo en el mundo espiritual como lo pasa en el mundo físico, en el mundo natural. Cuando un juez de una corte declara al defendido inocente, es porque ha sido absuelto de todos sus cargos. Legalmente, es como si la persona nunca hubiera sido acusada. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nuestros antecedentes son limpiados. Desde su perspectiva es como que si nunca hubiéramos pecado. ¿Se está entendiendo eso? Esta es la solución de Dios y está a nuestra disposición. Pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos fregados por todos lados. Nos arrepentimos de corazón, entonces el Padre nos ve como que si nunca hubiésemos pecado, porque el Señor nos quita el pecado con su sangre preciosa. No importa qué es lo que hayas hecho y cómo lo hayas hecho o cómo haya sido, el perdón de Dios es para todos nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, por eso tenemos que arrepentirnos. Dile todos los días. Una de las estrategias de Satanás es que cuando fallamos, pecamos, nos equivocamos, entonces Dios diciéndole, tienes que arrepentirte, y empieza a hacer en nuestro corazón ese malestar, esa incomodidad en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y tengo que, Satanás empieza a decir, pero ¿para qué? Si mañana vas a volver a pecar, te vas a volver a arrepentir mañana. ¿Pero para qué? Si tú no has cambiado, tú sigues siendo igual. ¿Pero para qué? Si no hay solución para ti, mira, tú eres el mismo pecador de siempre. Escúchame, Dios nos está dando un privilegio el día de hoy, y es de recibir todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas, siempre y cuando usted y yo tengamos una actitud de arrepentimiento para con Él y nos mantengamos firmes en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie por un momento, por favor. Preste atención, por favor. Escuche. Después de Adán y Eva, como le dije, hemos traído consecuencias de maldiciones sobre nuestras vidas. Pecaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y hasta el infinito más allá desde Adán y Eva.
y ha sido una vida consecuentemente de pecado. Como iba el mundo, el Padre dijo, no hay otra solución sino Jesucristo. Envió a su Hijo, murió por nosotros. En la antigüedad había, para remisión de pecado, o para que el pecado fuera cubierto, tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso el último sacrificio muerto que aceptó el Padre fue el de su Hijo Jesucristo. Y ahora esa sangre que fue derramada en la cruz de Calvario, ahora no cubre el pecado, lo quita. Y cuando el pecado es quitado, es como que si usted y yo nunca hubiésemos pecado. Y el Padre nos ve sin pecado. Por eso es necesario que usted y yo nos arrepintamos constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Yo quiero que hagamos una oración al Padre. El día de hoy, cierra tus ojos. Con tu mano levantada al cielo, diga conmigo, Padre amado, hoy reconozco que necesito tu perdón, que necesito de tu gracia y de tu bendición sobre mi vida. Hoy yo te pido perdón por mi pecado, por mis fallas, por mis debilidades, por mis flaquezas. Diga conmigo, por mi desobediencia y por mi rebeldía. Diga conmigo, Señor, perdóname y ayúdame a mantenerme firme. Diga conmigo, en la fe y en el Evangelio que he escuchado. Diga conmigo, Señor, ayúdame a que tu bendición llegue completa, total y absoluta sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mis finanzas y sobre mis posesiones. Diga conmigo, Señor, ayúdame a vivir en fidelidad y en lealtad para ti. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Deje sus ojos cerrados, su mano levantada al cielo. Permíteme orar por usted, Padre. Hoy yo bendigo a cada uno de los que están acá, pero los que me ven por las redes sociales también. Yo declaro tu bendición, Señor, y te pido que les bendigas grandemente. Y que esas bendiciones que tú conquistaste en la cruz de Calvario, Señor, se revele a sus vidas. Señor, llegue a sus vidas. Llegue, Señor, a todas las áreas de su vida. Para que la gracia, el favor y las bendiciones del Todopoderoso, del Dios de lo imposible, sea real. Señor, prospérale. Ayúdales a mantenerse firmes, fundados, Señor, firmes en la fe, y que no se puedan desviar, Señor, del maligno, como dice tu palabra, que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados, serán manipulados y serán desviados del propósito divino. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes a tu palabra, a mantenernos firmes a tu verdad, a mantenernos firmes a tus principios. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y a vivir para ti. Que podamos, Señor, cumplir el propósito eterno de lo que tú has determinado sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Yo creo, Señor, que lo mejor está por llegar para nosotros. Si usted y yo nos mantenemos firmes, veremos la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Recuerde que el Señor dice que seremos glorificados.